Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Si se dan cuenta, ya dentro de la plataforma de aulas virtuales, pues ya les aparece el contenido habilitado. Para ello, pues al final, con el tema destacado, pues les aparece ahí el resultado de aprendizaje que actualmente estamos trabajando y la semana en la que estamos, que sería el resultado de aprendizaje 3 en la semana del 27 de julio al 2 de agosto. Como todas las semanas, pues yo les comparto ahí un video motivacional para que ustedes puedan observar. De igual forma, pues hay un foro en el cual ustedes tienen que ingresar y dejar un comentario sobre el video, bien sea sobre el video o un mensaje motivacional para sus compañeros. Recuerden que para que puedan realizar todas las actividades designadas en la plataforma, ustedes tienen que consultar cada uno de los materiales que les he compartido. Actualmente estamos trabajando con el uso del programa de Microsoft Access. Si ustedes se recuerdan, en nuestro resultado de aprendizaje número 3, pues tiene el nombre de aplicaciones para el diseño y gestión de la información en Microsoft Office. Ya vimos 3 aplicaciones anteriormente. Empezamos a trabajar con Microsoft Visio para crear diagramas. Trabajamos Publisher para las diferentes publicaciones. Trabajamos Project para la gestión de proyectos y ahorita estamos trabajando en Microsoft Access. Que Microsoft Access pues nos sirve para que nosotros podamos crear, editar y gestionar bases de datos. Les comentaba semanas anteriores de que una base de datos pues es común encontrarla en cualquier negocio, ya que a través de la base de datos los negocios pueden hacer uso de cada uno de sus mecanismos o conocer cuáles son sus productos, la gestión en cada uno de los productos, las ventas, las compras, y al final pues pueda hacerse un análisis si en realidad está valiendo la pena el negocio, si se está teniendo algunas ganancias o en lugar de eso pues están teniendo pérdidas. Aquí nosotros vamos a observar que la semana pasada pues ustedes les había quedado como tarea crear el diseño de una base de datos. Para este resultado de aprendizaje, nosotros lo vamos a terminar la próxima semana, o sea que ya solo tenemos esta clase y la próxima para trabajar con Microsoft Access. Hasta el momento, como les había dicho, ustedes solo tienen que trabajar en la parte del diseño. La semana pasada yo les había dejado ahí un video de cómo crear tablas, cómo acceder a Access, pero nuestro enfoque principal pues era la parte del diseño de una base de datos. Voy a abrir acá la tarea y la voy a resolver, ¿verdad? Para las personas que no la han podido realizar, ¿cuál era el procedimiento? Si se recuerdan, yo les dije que para elaborar una base de datos, lo que ustedes necesitaban, pues, era hacer un análisis del problema o del negocio donde ustedes iban a implementar la base de datos. En este caso, yo les planteé ahí un problema. Este problema, pues, ya está bien simple. Simplemente ustedes tenían que leerlo e ir encontrando cada una de las entidades y los atributos de dichas entidades. En base a ello, ustedes también pueden trabajar lo que son las relaciones entre las distintas entidades de la base de datos. Entonces, voy a abrir por acá un bloc de notas que es donde yo voy a trabajar en este caso, el análisis de esta base de datos, ¿verdad? Voy a abrir aquí un bloc de notas. Ustedes lo podían hacer a mano, lo podían hacer en Word, en cualquier aplicación que ustedes necesitaran o quisieran trabajar. Entonces vamos a ver acá, dice instrucciones, resuelva el siguiente ejercicio sobre el diseño de una base de datos. Recuerde realizar solo el modelo de la base de datos, no es necesario implementarla en Access. Yo les había dicho de que no era obligación que ustedes la pudieran desarrollar en Microsoft Access, pero si ustedes querían, pues podían empezar a trabajar con sus tablas. Vamos a empezar con el diseño, ¿verdad? Entonces, si leemos el problema, dice, se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa dedicada a la venta de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Y entonces, este es como el enunciado principal. Vamos a poner acá nuestro título, que es una base de datos para un almacén de automóviles, ¿sí? Ahora vamos a poner aquí qué entidades tiene este almacén. Para poder identificar las entidades, yo tengo que ir leyendo el enunciado que les dejé ahí. Dice, la empresa dispone de una serie de coches para su venta. Se necesita conocer la matrícula, la marca, el modelo, el color y el precio de venta de cada coche. Y entonces acá nosotros ya tenemos la primera entidad. La primera entidad es coche.
Pero en nuestro medio nosotros no los conocemos como coches, ¿verdad? Sino lo conocemos como automóvil. Entonces, esa va a ser nuestra primera entidad, automóvil. Le vamos a poner aquí el número 1, automóvil, que sería nuestra entidad. Como para cada entidad nosotros tenemos que ponerle los atributos, pues vamos analizando qué atributos tiene. Ahí mismo nos dice qué es lo que yo necesito o qué características del automóvil yo voy a registrar. En primer lugar, yo voy a registrar la matrícula, luego voy a registrar también la marca, luego voy a registrar también el modelo. Más adelante dice que necesito también el color y por último el precio de venta. ¿Sí? Y entonces yo ahí ya tengo mi primera entidad. Voy a la segunda. La segunda entidad dice, los datos que interesa conocer de cada cliente son el NIP, nombre, dirección, ciudad y número de teléfono. Entonces yo ya sé que la siguiente entidad pues va a ser clientes. ¿Qué atributos va a tener la tabla de clientes? En este caso dice que tiene un código, no, perdón, NIP, el NIP, el nombre del cliente, la dirección, la ciudad, número de teléfono o teléfono. Vamos a ver por acá, tenemos el teléfono. Y también dice, además los clientes se diferencian por un código interno. Entonces cada cliente va a tener un código. Entonces le vamos a poner acá, código, que se incrementa automáticamente cuando un cliente se da de alta en ella. Dice, un cliente puede comprar tantos coches como desee a la empresa. De un coche determinado solo puede ser comprado por un único cliente. Son datos adicionales. En este caso, esos datos adicionales, pues en este momento no nos van a servir, pero más adelante sí nos van a servir para que nosotros podamos crear las relaciones dentro de nuestras entidades. Dice, el concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realizan a cada coche. Si nos damos cuenta, dice que un cliente puede comprar, por lo tanto, tiene que haber una venta. Venta, y en la venta, pues, va a haber un cliente que va a comprar, va a haber un automóvil que se va a vender y va a haber un monto a pagar, ¿no? Y ahí ya tenemos nuestra siguiente tabla. Vamos a la cuarta. Dice ahí, el concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realizan a cada coche. Cada revisión tiene asociado un código que se incrementa automáticamente por cada revisión que se haga. De cada revisión se desea saber si se ha hecho cambio de filtro, cambio de aceite, cambio de frenos y otros. Los coches pueden pasar por varias revisiones en el concesionario. Entonces, nuestra siguiente entidad sería revisiones. ¿Y cuáles son los datos de revisiones? En este caso tenemos que saber de qué automóvil va a ser la revisión. Dice que en el automóvil yo quiero saber qué es lo que se le ha hecho. Por ejemplo, cambio de filtro sería una de las características. El otro sería cambio de aceite. Cambio de aceite. Cambio de frenos. Y por último, otro, ¿verdad? Y entonces, vean, de esta forma nosotros ya tenemos establecidas las entidades. ¿Qué era lo que me pedía el ejercicio? Que yo identificara qué entidades habían dentro de este enunciado para que nosotros pudiéramos crear la base de datos. Pero aparte de eso, recuerden que el diseño de una base de datos, aparte de las entidades, también necesita establecer cuáles son las relaciones entre cada entidad. Yo aquí se las voy a hacer así de manera simple. Por ejemplo, acá, vean, yo voy a tener automóviles. ¿Con quién se va a relacionar automóviles? En primer lugar, la tabla automóviles se va a relacionar con la tabla venta. También vamos a ver que la tabla clientes se va a relacionar también con la tabla venta. Las revisiones, ¿con quién se relacionan las revisiones? También con los automóviles. Por lo tanto, aquí tendríamos otra relación, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, ahí yo ya creé las relaciones y de esta forma, pues ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Eso era lo que ustedes tenían que enviar. Como les digo, si ustedes querían, lo hacían a mano, lo podían hacer a computadora, lo podían hacer en Word o en cualquier tipo de archivo que ustedes necesitaran. Ahí está habilitada la opción para que ustedes puedan cargar su tarea. Vamos a ver, hasta hoy, pues nadie ha enviado su tarea. Entonces, por lo tanto, necesito de que sí la trabajen, ¿verdad? Aquí yo ya se la resolví, lo único que tienen que hacer es volverla a hacer, ¿verdad?
Entonces ya está resuelta esa actividad. De esta forma ya tenemos el diseño de la base de datos. Entonces, Dianita, no sé si con eso está claro cómo se trabajaba esa actividad. Sí, que sí, todo eso, pero del otro, como le dije, el estudiantil que nos mandó, eso sí no mucho lo entendí. De lo del correo institucional. Ajá, eso sí no mucho, entonces por Ah, eso no bueno. intenté, porque sí no intenté. Por favor, disculpe. Bueno, entonces en este caso, vean, con lo del correo institucional, lo único que tienen que hacer es ingresar a su correo. Es lo único que tienen que hacer. Así como ingresan a Gmail, a los que tienen cuenta de Outlook, como ingresan a Outlook, lo único que van a tener ahí es un correo. Pero hay algunas aplicaciones que pueden utilizar. Yo les dije hace 8 días que no vamos a utilizar todas las aplicaciones. Únicamente con que ingresen a su correo, yo les voy a enviar ahí para la próxima clase una invitación para unirnos a una sesión, ya no en Zoom, sino que en Microsoft Teams, y para eso les va a servir el correo. Entonces, no tienen mayor cosa que hacer con ese correo, únicamente van a acceder a él para poder ver cuáles son las actividades que vamos a estar trabajando. Entonces, Dianita, con los datos que le envié, Ah, solo ingresen. ¿Cómo van a ingresar a su correo? Lo van a hacer de la siguiente forma. Vean, pues les voy a mostrar acá la forma para acceder. Vamos a abrir por acá una nueva ventana y se las voy a compartir en este momento para que ustedes la puedan ver. Y aquí pues lo que van a ingresar o la URL a la que ustedes van a ingresar es portaloffice.com. Sería una de las opciones, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que les pide? Que ingresen su cuenta institucional, que es el correo que yo les envío. Esa es una opción. La otra opción para poder ingresar a su cuenta o su correo institucional es que dentro de su curso, si ustedes se dan cuenta, está en la parte de arriba, me voy a ir aquí hasta arriba, al curso, aquí hay una opción que dice intranet. Y entonces ustedes solo le dan en donde dice Office 365, abren esa ventana y automáticamente aquí yo ya tengo abierto el correo, por eso es que ya me lo cargó. Pero si ustedes no tuvieran abierto el correo, automáticamente les muestra la opción para que ustedes ingresen su correo. Mi consejo era de que si lo abren dentro de su computadora, que dejen abierta su sesión para que cuando entren les aparezca así como me apareció a mí, ¿verdad? Automáticamente de una vez me llevó a mi cuenta institucional. Y esa sería la forma de trabajar entonces con el correo institucional. Únicamente van a acceder a él. Ahí no hay actividades que hacer, sino que yo les voy a estar enviando los correos de las invitaciones para poder trabajar. Muy bien. Entonces vamos a ver los contenidos para trabajar en la presente semana. Luego de que ya entendimos cómo se crea o cómo se diseña una base de datos, entonces ahora nos toca pasar a la implementación de dicha base de datos. Para poder implementar una base de datos, nosotros necesitamos un sistema gestor de base de datos. Y entonces, ¿qué programa me ayuda a mí a gestionar una base de datos? En este caso, de un programa de escritorio, nosotros utilizamos lo que es Microsoft Access. Con Access nosotros ya gestionamos una base de datos. Entonces ahora, como ya tenemos nuestro diseño de la base de datos, lo que nos toca es crear la base de datos. Entonces, para esta semana yo les dejo ahí la opción o los contenidos que hay que trabajar es cómo crear una base de datos, formularios, cómo se crean los formularios, para qué se utilizan y las consultas en Access. Por último, una tarea que ustedes tienen que realizar sobre realizar una base de datos. A diferencia de la semana pasada, en esta tarea ya viene resuelta. Ahí lo único que tienen que hacer ustedes es implementar los pasos que ahí están descritos, ¿verdad? Entonces, creo que no se pueden perder en esa tarea. Voy a ingresar a la tarea para que ustedes la puedan observar. Si se dan cuenta, ya la tenemos ahí. Dice, a continuación encontrarán un archivo en PDF. Dentro de ese archivo se encuentran los pasos a seguir para la elaboración de una base de datos. Para una biblioteca, realice lo que se encuentra descrito dentro de dicho archivo y luego suba una imagen de su trabajo realizado. Entonces ahí lo que tienen que hacer es, ahí el archivo dice trabajando con tablas. Ahí lo que les da es la forma en la que ustedes van creando las tablas y cómo es que nosotros las podemos diseñar desde Microsoft Access. Voy a regresar acá y entonces ahora vamos a ver cómo crear una base de datos en Access. Para crear nuestra base de datos,
para que nosotros podamos crear formularios, para que nosotros podamos crear consultas, en primer lugar, nosotros ya tuvimos que haber creado nuestras tablas. Y entonces venimos acá para crear nuestras tablas. Vamos a ir al botón de inicio, vamos a buscar nuestro programa se llama Access. Vean, ahí ya nos aparece, le doy un clic en el icono del programa y empieza a cargar el programa. A diferencia de los otros programas que hemos visto, de Word, Excel, PowerPoint, donde yo les decía, el primer paso es guardarla. En Microsoft Access, aunque no querramos, ese va a ser nuestro primer paso. Vamos a darle aquí donde dice base de datos en blanco. Le ponemos un nombre, por ejemplo, vamos a seguir con este ejemplo, ¿verdad? Con el de la tarea, almacén de automóviles. Entonces le vamos a poner aquí, almacén de automóviles. Le vamos a dar en crear y automáticamente ya está creada nuestra base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir creando cada uno de los campos que nos van a servir para que funcione nuestra base de datos. Las tablas son las entidades que nosotros ya analizamos acá. O sea, ¿cuántas tablas necesito ahorita para esta mi base de datos? Son 4. Automóvil, clientes, venta y revisiones. Entonces empecemos con la primera. Vamos a crear la tabla automóviles. Por defecto ya nos aparece en Access una tabla creada. Entonces esta la vamos a editar. Para poderla editar nos vamos a ir a la parte de acá del menú archivo o de la ficha de inicio. La primera opción dice vistas y ahí vamos a tener las distintas vistas de nuestra tabla. Tenemos vista de hoja de datos y la vista de diseño. Para crear la tabla o editarla, nosotros vamos a ir a la opción vista de diseño. El primer paso que me pide para que yo pueda crear una tabla es ponerle un nombre. Entonces, ¿qué nombre iba a tener esta tabla? Automóvil. Le pongo el nombre. Algo que le recomiendo y que tal vez alguien puede decir, ala, ese Inge tiene faltas de ortografía, no le puso tilde. Cuando trabajemos con bases de datos y estamos diseñando la estructura, por lo regular a la estructura no utilizamos las tildes. Porque cuando se almacenan los datos dentro de nuestra base de datos, las tildes las reconoce como un carácter especial y puede que cuando yo esté realizando una consulta o buscando información, me dé un error y no me devuelva la información que yo necesito. Entonces, por eso aquí automóvil lo puse sin tilde y le voy a dar clic en aceptar. Cuando yo selecciono o ya he creado la tabla automóvil, me empieza a pedir que yo ingrese cada uno de los campos. A la hora de crear tablas, hay un campo dentro de la tabla o de la entidad que nosotros debemos de considerar como único, que me va a permitir diferenciar cada uno de los registros dentro de mi tabla. Por lo tanto, a ese registro o a ese dato nosotros lo conocemos como llave primaria. La llave primaria en Access se crea por defecto. Ven, aquí ya me aparece una llavecita de color amarillo y ya me aparece el primer campo que dice ID y que es de tipo autonumeración. En este caso, ese campo es el que me va a servir a mí para identificar el dato como único dentro de mi tabla. Entonces, ese siempre va a ir por defecto. Entonces, lo vamos a dejar ahí, el ID del automóvil, y luego, pues, vamos a empezar a poner los datos que nosotros identificamos dentro del análisis que hicimos. Voy a dividir aquí mi pantalla en dos para que la podamos ver. Y entonces vamos con el primero. El primero dice que es la matrícula. Matrícula. Para cada campo yo le voy a ir designando un tipo de datos. ¿Qué tipo de datos voy a tener? Texto corto, largo, número, grande, varios datos. Si se recuerdan en Excel, pues vimos cada uno de estos tipos de datos. En Access también los necesitamos. Entonces voy a identificar qué tipo de datos va a utilizar ese campo que yo estoy creando y ese va a ser el tipo de datos que voy a seleccionar. En el caso de matrícula, pues va a ser un texto corto. Para cada campo, yo tengo características que puedo modificar y esas características aparecen en la parte de abajo. Por ejemplo, el tamaño del campo. ¿Cuántos caracteres va a tener este atributo? En este caso me dice que 255. ¿Será que 255 datos tiene una matrícula o una placa de un automóvil? No, ¿verdad? Entonces aquí voy a cambiar este tamaño y lo voy a poner en 8 para que sean 8 datos. Aunque yo tendría que tener el dato exacto, ¿verdad? De cuántos datos son. Yo le voy a dejar 8 y ahí me aparecen otras opciones que yo puedo ir modificando de acuerdo a como yo lo necesite. Y yo solo voy a cambiar el tamaño y voy a seguir creando los demás campos. La marca. La marca también va a ser texto y aquí a la marca le vamos a dejar 20 caracteres.
Vamos a ir más adelante, tenemos el modelo. Y el modelo, ¿será que es texto? ¿Será que es número? ¿Será que es fecha? ¿Será que es moneda? Yo lo voy a definir como un número. ¿Por qué? Porque el modelo puede ser 2000, 2001, dependiendo del tipo de auto. El color. El color va a ser texto y le voy a poner aquí en el tamaño del campo, le voy a poner 20. Yo podría dejar los 255 caracteres, pero sería desperdiciar mucho espacio, ¿verdad? Y luego tenemos el precio de venta. Precio de venta. Y aquí el precio sí lo vamos a poner como moneda. De esta forma ya tenemos creada nuestra primera tabla. Vamos a ir al botoncito de guardar para que se guarden los cambios y ya la podemos cerrar. La cerramos y ahora vamos a crear nuestra segunda tabla. Para crear la segunda tabla vamos a ir a la ficha crear y aquí me dice la opción tabla. Le digo que quiero crear una tabla. Ya me aparece abajo como tabla 1. Voy a ir nuevamente al diseño. Le voy a poner un nombre. Esta va a tener el nombre de clientes. Y clientes, pues, aquí si se dan cuenta, en clientes dice que hay un código que va a ser autoincrementable. Ese va a ser el ID de autonumeración. Le vamos a cambiar el nombre de ID y se lo vamos a pasar a el nombre código. Código. Muy bien, vamos al siguiente campo. El siguiente campo, pues ya empezamos a listar los atributos que identificamos. Sería el NID, que en este caso el NID es número, entonces lo marcamos como número. El nombre, que es texto corto, voy a dejar ese tamaño del campo. La dirección, el teléfono, que va a ser tipo número, y con esos datos pues ya tendríamos nuestra tabla de clientes. Le vamos a dar un clic en guardar para que se guarden los cambios. Vamos a crear una nueva tabla, ficha crear, tabla, y ahorita me tocaría crear la tabla ventas. Entonces voy a ir a la vista de diseño, le pongo nombre a la tabla, que sería ventas. Siempre va a estar el código. Luego quiero saber quién es el cliente. Algo muy importante acá. Estos datos de la venta, recuerden que nos van a servir para relacionar. Aquí el cliente va a aparecer aquí en la venta. El automóvil también va a aparecer en la venta. Por lo tanto, estos campos que me sirven para relacionar con cada uno de los datos de las tablas anteriores, yo los voy a poner con el tipo de dato que yo utilizo como llave principal en las otras tablas. Si se recuerdan, en la tabla cliente, que fue el código, la llave primaria que yo utilicé, es de tipo autonumeración. Como yo acá no tengo la opción de autonumeración, voy a seleccionar la opción que dice número. Entonces voy a dejar cliente como número. Más adelante les voy a mostrar para qué se utiliza. Luego tenemos automóvil, que también es la llave primaria de esta otra tabla. Entonces la voy a dejar también como número, automóvil, y por último tenemos el monto a pagar. Y este sería moneda, ¿verdad? Porque es en quetzales que nos lo van a pagar. Ya tenemos creada nuestra tabla, le damos clic en guardar, vamos a cerrarla y vamos a ingresar nuestra cuarta tabla y última. Vamos a la ficha crear, seleccionamos la opción tabla, vamos a la opción de diseño y el nombre de la tabla es revisiones. Le damos un clic en aceptar, dejamos el ID como dato principal, luego venimos acá y necesitamos un automóvil. Si recordamos, pues ya está dentro de esta tabla y por lo tanto lo vamos a dejar como tipo número. Automóvil. Y ya ponemos los datos, ¿verdad? Cambio de filtro. Si ustedes quieren lo dejan como texto corto. Cambio de aceite. Cambio de aceite. Cambio de frenos. Y otros. Muy bien. Si se dan cuenta, en cambio de filtro, cambio de aceite, nosotros simplemente vamos a seleccionar si se hizo o no. Entonces aquí nosotros tenemos la opción que dice sí y no. Entonces lo vamos a dejar con esas opciones, ¿verdad? Sí, no, cambio de frenos, sí, no. Si se dan cuenta aquí donde dice otro, yo lo voy a dejar como texto corto porque ahí sí ya se puede ingresar, ¿verdad? Manualmente, por ejemplo, si se le hizo cambio de llantas, alineación, balanceo, eso ya lo vamos a dejar ahí para que lo puedan ingresar manualmente. De esta forma, ya tenemos creadas nuestras 4 tablas dentro de nuestra base de datos. ¿Cuál es el siguiente paso que nosotros debemos de aplicar?
Voy a hacer grande esta pantalla. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Yo tengo que crear, si se recuerdan en el diseño, lo que yo hice fue crear las relaciones. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es relacionar mis tablas. Para relacionar las tablas, yo voy a ir aquí a la ficha que dice herramientas de base de datos. Y aquí hay una opción que dice relaciones. Le doy un clic en relaciones y entonces me dice, ¿qué tablas quiero yo agregar? Selecciono todas las tablas que yo quiero agregar, presionando Shift y con la flechita de direcciones, pues yo bajo para seleccionar todas. Le doy un clic en agregar, cierro esta vista y entonces ustedes se van a dar cuenta que ahí ya tenemos las 4 tablitas creadas. Automóviles, clientes, ventas y revisiones. Y entonces aquí yo con un clic sostenido las puedo ir seleccionando, ¿verdad? Arrastrando para moverlas de acuerdo a como yo necesite ver mi diseño. ¿Cómo creo una relación dentro de una base de datos? Solo busco los campos o identifico qué tablas se van a relacionar. Por ejemplo, yo dije que ventas se relacionaba con el automóvil. ¿A través de qué? De la llave primaria. Entonces yo con un clic sostenido arrastro este campo de la llave primaria de automóvil y lo pongo aquí sobre la opción automóvil. Y entonces ya me abre una nueva ventana donde me dice que yo estoy creando la relación desde la tabla automóvil, el ID, lo estoy relacionando con la tabla ventas en su campo automóvil. Le doy un clic en crear y ya tengo mi primera relación. Luego los clientes, también el código de cliente se relaciona con cliente que me aparece acá arriba. Lo suelto y ya me aparece acá, le doy clic en crear y ya tengo la segunda relación. Vamos a la tercera, en este caso, de automóvil con revisión. Yo la dejo caer acá, le doy un clic en crear y de esta forma, pues yo ya tengo creada mis relaciones. Si se dan cuenta, pues es el esquema que yo les pedí en la tarea de la semana pasada. Entonces ahí ya está solucionado, ya lo tenemos creado en Microsoft Access y de esta forma pues ya tenemos nuestra base de datos creada. Si yo cierro acá, me va a pedir que guarde las relaciones, le digo que sí y entonces ya están relacionadas mis tablas. Ahora, ¿cómo hago para ingresarle los registros, para empezar a ingresar datos? Pues yo puedo hacerlo directamente desde las tablas, ¿verdad? Por ejemplo, necesito ingresar un automóvil, le doy doble clic, el ID, recuerden que es autonumérico, yo no lo tengo que ingresar, y me pide la matrícula, ¿verdad? Entonces pongo la matrícula, P100CJW, la marca, por ejemplo, Toyota, el modelo, 1996, el color, verde, y el precio de venta le vamos a poner 20,000. ¿Sí? Y de esta forma ya tengo ingresado mi primer registro dentro de mi base de datos. ¿Sí? Pero esta es una forma de ver la base de datos a la hora de estarla ya trabajando. Si ustedes se dan cuenta, yo acá en el curso ya les puse la opción de cómo crear formularios. Los formularios dentro de Access me sirven para que yo pueda visualizar este ingreso de datos de una forma diferente. ¿Cómo creo un formulario? Voy a guardar estos datos en mi tabla. Para crear un formulario voy a ir a la ficha crear. Aquí voy a seleccionar la opción que dice asistente para formularios. Es lo más fácil, ¿verdad? Le doy un clic en asistente para formularios y ya automáticamente me selecciona la tabla, que es la que tengo ahorita abierta, automóvil. Esa es la que yo voy a crear y me dice que qué campos quiero yo mostrar dentro del formulario. Como es para ingreso de datos, el ID no lo voy a ingresar, por lo tanto, ese no lo voy a necesitar. Todos los demás sí. Entonces los voy pasando, la matrícula, la marca, el modelo, el color y el precio de ventas. Le doy un clic en siguiente, me pregunta cómo quiero ver ese formulario, si lo quiero ver en columnas, de forma de tabular, hoja de datos o justificado. Yo voy a dejar la opción que aparece por defecto, que es en columnas. Voy a ir a siguiente. Me pide que yo le coloque un nombre al formulario. Si yo quiero cambiarle el nombre, por defecto me va a aparecer el nombre de la tabla que yo tengo seleccionada, que es automóvil. Pero yo puedo ponerle otro nombre, ¿verdad? Yo voy a dejar el que tiene y le voy a dar un clic en finalizar. Y automáticamente ya está creado el formulario. Si se dan cuenta, ya me muestran los datos del automóvil que yo ingresé. Quiero ingresar uno nuevo, pues vengo acá donde dice nuevo registro, le doy un clic y entonces ya me da chance de ingresar uno más. Por ejemplo, matrícula, vamos a poner acá, P276 FLC, marca, Chevrolet, modelo 2006, color gris
Y el precio de venta le vamos a poner 18,000. Y acá entonces nosotros ya tenemos guardado nuestro siguiente registro. Si se dan cuenta, si regresamos a la tabla de automóvil, la vamos a actualizar, la vamos a volver a abrir, vamos a cerrarla. Vamos a guardar este formulario, vamos a revisar en nuestra tabla. Si se dan cuenta, ahí ya está creado o ingresado el dato que yo puse dentro de este formulario. A la hora de estar trabajando con un formulario, yo puedo realizar algún tipo de edición sobre ese formulario. Para editarlo, yo voy a venir nuevamente a la ficha de inicio. En la opción ver, voy a tener la opción vista de diseño. Y desde la vista de diseño, yo voy a poder agregar los datos que yo necesite o que considere que deben de ir dentro del formulario. Comúnmente lo que nosotros agregamos a un formulario son botones, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero agregarle un botón, selecciono aquí dentro de la ficha diseño la opción controles y ahí me va a aparecer un control con el nombre de botón. Le doy un clic y me dice dónde lo quiero crear. Ah, yo lo quiero poner acá. Automáticamente me va a abrir una ventana donde me dice qué es lo que yo quiero hacer. Y yo aquí le voy a decir que lo que yo quiero hacer es operaciones con registro. Agregar un nuevo registro. Le voy a dar clic en siguiente. Si se dieron cuenta, yo podía hacer eso desde los botoncitos de abajo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué texto quiero que me aparezca? Si quiero que aparezca un texto, si no una imagen. Entonces aquí me aparece la opción de lápiz de editar o ir a nuevo. Le voy a dejar el de lápiz y voy a ir a siguiente. ¿Qué nombre va a tener ese botón? Comando 11, le doy en finalizar y entonces ya me aparece ahí el botoncito. Si voy a la opción de la vista de diseño, ahí ya tengo el botoncito y cuando yo lo presione, ¿qué me va a permitir? Agregar un nuevo, en este caso, elemento dentro de mi tabla. Y de esta forma, entonces nosotros creamos lo que son nuestros formularios, bien sea para el ingreso de datos o para que nosotros podamos irlos consultando. ¿Sí? Entonces, este sería el mecanismo para poder crear estos formularios. Ahora, en relación a las consultas. ¿Las consultas para qué me sirven? Las consultas me sirven a mí, que sería el otro tema que nos aparece acá dentro del curso, consultas en Access. Las consultas me sirven a mí para que yo pueda venir y consultar la información que ya está dentro de la base de datos. Aquí yo en mi base de datos no tengo nada ingresado. Si se dieron cuenta, pues es nueva la base de datos. Hasta ahorita la estoy creando y por lo tanto, pues no hay información ingresada. Aquí no voy a poder verificar la información, pero sí puedo crear una consulta que más adelante se va a actualizar conforme yo vaya ingresando información. Para ingresar una consulta o la consulta, lo que me va a mostrar en sí, pues son datos específicos. De repente yo quiero ver los automóviles que tienen el precio mayor ¿a qué les digo yo? A 18,000. Entonces vengo acá a donde dice asistente para consultas, selecciono la opción asistente para consultas, aquí me aparecen los tipos de consultas que yo quiero crear, yo voy a seleccionar una consulta sencilla, le voy a dar clic en aceptar, y aquí me va a pedir que yo, ¿qué campos quiero ver? En este caso yo quiero ver todos los campos de automóvil. ¿Sí? Entonces paso todos los campos, voy a siguiente, dice detalle, muestra cada campo en cada registro, vamos a dejarlo como está, voy a ir a siguiente y automóvil consulta le vamos a dejar abrir la consulta para ver la información. Le doy un clic en finalizar y si se dan cuenta en mi panel de navegación del lado izquierdo, ahí ya me aparece la consulta. Automóvil consulta. Como ahorita yo le pedí que me mostrara todos porque yo seleccioné todos los datos, le voy a especificar algunos datos. Para modificar esta consulta, yo voy a ir aquí a la ficha de inicio y aquí me aparece también la opción de diseño. En la opción de diseño me va a mostrar las tablas que se están utilizando para mostrar esa consulta. Y aquí abajo me aparecen todos los campos. Y en este caso yo quiero ver, aquí me dice en qué orden se van a mostrar y qué criterios vamos a tener. Por ejemplo, mi criterio para esta consulta, le voy a decir que el criterio es que los autos sean de precio inferior a 20,000. Vamos a dejarlo así, vamos a ejecutar la consulta y entonces ustedes se van a dar cuenta de que aquí me va a mostrar los datos en base a lo que yo he seleccionado. Vamos a modificarla nuevamente, vamos a cambiar el tipo de dato, criterios, vamos a poner acá menor a 20,000, yo le había puesto el mayor, menor a 20,000,
Y ahí tenemos solo un registro, ¿verdad? Solo un automóvil tiene el precio menor a 20,000. ¿Y qué automóvil es? Es este Chevrolet 2006 color gris que tiene un costo de 18,000 quetzales. Y de esta forma, pues nosotros podemos trabajar con nuestras consultas. Ya tenemos tablas, ya tenemos formularios y ya tenemos la consulta. Ahora, ¿qué es lo que van a trabajar ustedes? Si se dan cuenta, ahí en la tarea les aparece un PDF y en ese PDF, vamos a ver por acá donde tenemos la tarea. Vamos a abrir nuevamente la tarea. Voy a abrir el PDF. Aquí se descargó, lo vamos a abrir. Y entonces en ese PDF dice trabajando con tablas. Ejercicio biblioteca. Crea una base de datos nueva con el nombre de biblioteca. Agregue las siguientes tablas definidas a continuación. Si se dan cuenta, ahí les aparece el campo, el tipo de dato y el formato o tamaño que tiene que tener. Ahí están todos. Ahí nos pide también que agreguemos 15 registros de libros, 10 lectores y 10 préstamos. Luego las relaciones, ¿cómo van a crear las relaciones? Vean, ahí aparecen cómo tienen que ir las relaciones. Y por último, los formularios. Crea un formulario para cada tabla de la base de datos bibliotecas y personalice según las plantillas prediseñadas. ¿Sí? Entonces, esa sería la tarea que tienen ustedes para trabajar en la presente semana. Como les dije anteriormente, ya les resolví la tarea de la semana pasada. Para los que no la habían entregado, pues la pueden entregar. Y con eso pues estaríamos terminando la clase del día de hoy. Les agradezco su participación en la clase. Como les dije al inicio, la clase se estaba grabando y más adelante pues les voy a compartir el video de la grabación de la clase. Que tengan una bonita tarde. Cualquier duda o pregunta que tengan, recuerden que pueden comunicarse conmigo a través de su WhatsApp y yo trataré de solucionar sus dudas o preguntas. Para la próxima semana, antes de que se me olvide, para la próxima semana vamos a estar trabajando con Microsoft Teams. Ya no vamos a trabajar Zoom, sino Microsoft Teams. Entonces, en relación al acceso a su correo institucional, si tuvieran dudas, si tuvieran consultas, comuníquense conmigo. Les recomiendo para los que se conectan a través de su teléfono que puedan descargar la aplicación para su teléfono, ya que si no tienen la aplicación, no van a poder acceder. Que tengan una bonita tarde, o más bien una bonita noche, y pues, sí, dígame. Inge, y a los que se conectan en su computadora también no tienen que instalar Para la Play, ¿no? computadora es opcional. Si usted quiere conectarse a través de la aplicación, puede descargar. Y si no, pues directamente desde el navegador también se puede acceder a la clase. Entonces, desde la computadora no hay tanto problema. Entonces, es opcional. Si usted quiere descargarla, la puede descargar. Y si no, no. Porque va a estar en su navegador. Solo lo de su correo sí tiene que tener el acceso a su correo institucional. Vaya, Inge, gracias, nos vemos. Muy bien. Feliz noche para todos y espero verlos pronto. Vaya, Inge, adiós.